Hola lorecinos, espero que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud. Bienvenidos a una nueva capacitación. El tema que veremos el día de hoy es seguridad basada en el comportamiento. ¿Cuáles son los objetivos de esta capacitación? Promover el mejoramiento de la seguridad en el trabajo, eliminar o minimizar los accidentes e incidentes ocurridos a causa de factores personales, motivar a los trabajadores en la adopción de actos y conductas seguras en pro de la seguridad y salud ocupacional como un valor interno y organizacional. Fomentar también la participación de los trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y generarles un sentido de pertenencia en la empresa. De igual manera, comprender la importancia de adoptar un programa de seguridad basada en el comportamiento. ¿Cuál es la base legal en la que se refleja la seguridad basada en el comportamiento? Pues bien, esta viene en la Ley 29783, en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el artículo 18, que habla sobre los principios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual en el inciso E nos menciona que la empresa debe fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, promoviendo comportamientos seguros. La empresa debe promover estos comportamientos en pro de la prevención de los riesgos laborales. Entonces, para ello, debemos entender por qué ocurren los accidentes. ¿Por qué creen ustedes que ocurren los accidentes? Tal vez ocurren por ser martes 13, por el karma, porque se cruzan con un gato negro, la mala suerte, por el destino. ¿Qué creen? ¿Ustedes creen que estas son las razones por las cuales ocurren los accidentes en el trabajo? Pues déjenme decirles que no. Los accidentes no ocurren por ninguna de estas situaciones. Entonces veamos por qué ocurren los accidentes. Bien, los accidentes ocurren porque se cometen actos subestándares, como vemos acá, y también ocurren porque en el ambiente de trabajo se presentan condiciones subestándar. ¿Y cuál de estas dos situaciones puede ser la que genere la mayor cantidad de accidentes? ¿Se generan por actos subestándar o por condiciones? Vamos a ver con las estadísticas que se han recopilado mundialmente. Estas estadísticas nos indican que el 96% de los accidentes ocurren por actos subestándar, por acciones que cometen los trabajadores. Y solo el 4% de los accidentes a nivel mundial, ojo, ocurren por las condiciones subestándar que se pueden presentar en los ambientes de trabajo. Entonces vemos una gran diferencia entre la ocurrencia de los accidentes y con ello vamos a partir para entender que la prevención de accidentes e incidentes en el trabajo depende principalmente de nosotros mismos, de los trabajadores. Para ello entonces comprendamos qué son los comportamientos inseguros. Pues bien, en el ámbito laboral se refiere a todas las acciones y decisiones humanas que pueden causar una situación insegura, un accidente o incidente, con consecuencias para el trabajador, la producción, el medio ambiente y también para otras personas. Esto también, los comportamientos inseguros, incluye la falta de acciones para informar o corregir condiciones inseguras. Entonces, comprendamos que un comportamiento inseguro no solo habla de realizar mal una actividad, de no seguir los parámetros de seguridad, sino también no hacer nada frente a alguna condición que podamos encontrar en el ambiente de trabajo. Como vemos en el video que estamos viendo en esta imagen, el trabajador comete un comportamiento inseguro, a pesar de que tal vez pudo haber habido en el lugar de trabajo una condición insegura. ¿Cuál fue su comportamiento inseguro? Pues bien, él, en vez de mirar las actividades que está realizando, le da la espalda al equipo que está haciendo el movimiento. Incluso
él con el mando de control está jalando el equipo, el cual debería moverlo simplemente con la botonera. Y esto ocasiona tal vez que agarre un sobreesfuerzo y caiga del equipo. Felizmente no pasó de ser un incidente, pero pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. Veamos un par de ejemplos más. Veamos acá una persona que al parecer va a hacer alguna actividad fuera de su domicilio y usa una escalera pequeña. Miren, una escalera de 1,80 m aproximadamente. A pesar de que no es mucha altura la que sube, se genera un accidente por no haber tomado las medidas de seguridad. Ahora bien, ¿se pudo haber evitado ese accidente? Claro que sí, ¿verdad? Veamos un ejemplo más ahora. Jaguar, bájate de ahí. Oh, Jaguar. ¿No te enganchado? Oh, Jaguar. ¿Pero te enganchaba? Jaguar. Oye, puta, tú estás loco. Jaguar, bájate de ahí. Bien, en este ejemplo pues vemos a un trabajador de una empresa de construcción haciendo una actividad en altura, bien, sin tomar ninguna medida de seguridad, incluso sin usar su equipo de protección personal o usándolo, mejor dicho, pero no correctamente, ya que no estaba enganchado a ningún punto, a una zona Oye, alta. puta, tú estás loco. A pesar de que sus compañeros le llaman la atención, le dicen que no haga eso, hace caso omiso y sigue haciendo la actividad. Entonces, ¿por qué cometemos estos comportamientos inseguros? ¿Por qué se da? Veamos acá. Los comportamientos inseguros se dan constantemente y por diversas causas. Las principales de ellas son capacitación y entrenamiento inadecuado o inexistente, la prisa, la complacencia, los malos hábitos, el exceso de confianza, la mala percepción del peligro, la insatisfacción laboral, la presión, la carga laboral y también se puede presentar por la falta de condiciones y herramientas necesarias. Bien, entonces vemos acá las principales causas por lo que se cometen los comportamientos inseguros. Ahora yo los invito en este momento a ustedes, viendo un poco más el extracto de este video, a reflexionar. ¿Alguna vez habremos cometido un comportamiento inseguro por alguna de uno de estos ejemplos? Piensen, yo creo que sí. Yo creo que uno de los principales, podríamos decirlo, fuera de la capacitación y entrenamiento que debe ser constantemente y mejorarse, la prisa, el exceso de confianza, la presión, la carga laboral son, a mi parecer, las principales causas por las que se cometen los comportamientos inseguros acá en Compañía Minera Luren. Sin embargo, tenemos que trabajar con estos ejemplos que hemos visto y con otras causas que no se han mencionado y que se deben seguir analizando. Ya vamos a ver por qué más adelante. Entonces, hay que recordar que en relación a los comportamientos inseguros, la teoría tricondicional del comportamiento seguro establece que deben darse 3 condiciones para que el trabajador actúe de forma segura. ¿Cuáles son estas 3 condiciones que deben presentarse? El trabajador debe poder trabajar de forma segura, o sea, que pueda, que tenga lo necesario para trabajar de forma segura. El trabajador debe saber trabajar de forma segura, esto con la capacitación y entrenamiento constante, tanto en temas de prevención laboral, de riesgos laborales, como en temas netamente operativos. Y por último, el trabajador debe querer trabajar de forma segura. Se le puede brindar todas las herramientas, se le puede dar la capacitación necesaria, el entrenamiento necesario, pero si el trabajador no pone de su parte, no desea trabajar de forma segura, lo más probable es que no sirva de nada todo lo que se pueda implementar. Y es justamente con ello que vamos a revisar el día de hoy, que es a lo que se refiere la seguridad basada en el comportamiento. Que el trabajador quiera realizar sus actividades de forma segura. Entonces, analicemos primero qué es el comportamiento. Debemos entender por qué se dan los comportamientos y a raíz de ello recién podremos trabajar con esto en pro de la seguridad. Entonces,
El comportamiento es cualquier acción medible que una persona hace, incluyendo el hablar, actuar y llevar a cabo las funciones físicas. Este comportamiento también tiene una influencia significativa en la seguridad y en la ocurrencia o no de incidentes y accidentes en el trabajo. Hay que tener en cuenta que todos los comportamientos tienen un antecedente y una consecuencia. Ambos, el antecedente y la consecuencia, influyen en el comportamiento, aunque de forma diferente, y vamos a analizarlo en unos momentos. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes? Los antecedentes es o son los eventos causales que preceden al comportamiento. Preceden, están antes del comportamiento. Influyen en el comportamiento indirectamente porque sirven para predecir las consecuencias, el qué podría pasar. Bien, para ello entonces algunos ejemplos de antecedentes podrían ser las capacitaciones, que el trabajador esté capacitado, entrenado del qué podría pasar si es que hace una actividad de cierta manera o no. El seguir a otros también es un antecedente, el hacer lo que otras personas hacen. Lo sigo a él, hago tal actividad porque él o ellos lo hacen de cierta manera. Las normas y reglas, que hayan algunas normas y reglas preestablecidas del cómo debemos realizar alguna actividad o del cómo debemos actuar ante cierta situación que se puede presentar. Y, por ejemplo, también las señales de seguridad que nos avisan que tenemos que tener en cuenta cuando estemos en ciertos lugares, en ciertas zonas de trabajo. Entonces, nuevamente, los antecedentes preceden al comportamiento, están antes del comportamiento y influyen en él indirectamente porque sirven para predecir las consecuencias. Y las consecuencias controlan al comportamiento de forma directa y poderosa, ya que son los resultados obtenidos para el trabajador por un cierto comportamiento. Estos aumentan o disminuyen la probabilidad de que los comportamientos cometidos vuelvan a ocurrir en el futuro, según sea su resultado positivo o negativo. Quiere decir que el trabajador, al obtener alguna consecuencia por el comportamiento cometido, va a determinar si es que le es favorable o no seguir cometiéndolo. Y esto es un arma de doble filo que cuando analicemos el ejemplo con un caso real nos vamos a dar cuenta por qué se dice que estas consecuencias controlan el comportamiento de forma directa y poderosa. Vamos a ver algunos ejemplos primero de consecuencias. El reconocimiento, por ejemplo, que al trabajador se le reconozca, se le premie o no, de repente por algún comportamiento, va a determinar si es que en un futuro lo va a volver a cometer o no, para poder obtener de repente el reconocimiento que obtuvo, o simplemente al no recibir ningún reconocimiento va a dejar de realizar tal vez algún comportamiento seguro. La retroalimentación, darle un feedback al trabajador, explicarle que lo que hizo de repente está mal, decirle cómo tiene que hacer la actividad, cómo se hacen los trabajos de manera correcta. Esto puede generar un cambio también en el comportamiento. Y también la ocurrencia de accidentes es una consecuencia. Si el trabajador tal vez le ocurre un accidente, es probable que no vuelva a cometer cierto comportamiento. O si es que al hacer un comportamiento inseguro no le genera ningún tipo de incidente o accidente, es muy probable que lo siga cometiendo porque él ve que al hacer una actividad no le está sucediendo ninguna de estas situaciones. Entonces, a raíz de conociendo un poco los antecedentes y las consecuencias, vamos a ver aplicarlo esto en casos reales para entenderlo un poco mejor, para que quede un poco más claro. Para ello, entonces, se usa el análisis del comportamiento, el ciclo ACC. Este modelo ACC propone que existe una serie de antecedentes los cuales nos facilitan un determinado comportamiento. Ya hemos visto cuáles son los antecedentes. Esto tras el cual tiene lugar una consecuencia. Entonces, el antecedente viene antes del comportamiento y el antecedente también dispara el comportamiento. La conducta o el comportamiento es un acto observable
Y la consecuencia es la que viene después del comportamiento y la cual genera la probabilidad de repetición del comportamiento. ¿Cuáles son los factores que afectan las consecuencias? El tiempo, el cual se mide en que si es inmediato o es tardío. Las consecuencias también se miden por la probabilidad, si es cierta o dudosa. Y el significado también si es positivo o negativo. Entonces, estos factores afectan las consecuencias. Con estos tres factores vamos a analizar el tipo de consecuencia obtenida al realizar alguna conducta, ya sea insegura o segura. Bien, realicemos el análisis del comportamiento con el ciclo ACC. En este caso veremos la actividad de esmerilar, el uso del esmeril. Entonces, el comportamiento será no usar el protector facial al usar el esmeril. No usar. Entonces, este es un comportamiento inseguro, ¿no? Comportamiento inseguro es no usar el protector facial. ¿Por qué? Porque el protector facial no está disponible, porque el trabajador tiene prisa, porque no ha sido capacitado, porque no hay una supervisión constante y porque otros compañeros no usan el protector facial esmerilar. Entonces, todos estos son los antecedentes del por qué se comete este comportamiento inseguro. Bien, ahora analicemos las consecuencias que se pueden dar al cometer este comportamiento inseguro. Primero, daños y lesiones, ¿no? Por un accidente, una llamada de atención por parte de la supervisión, menor tiempo al no tener que buscar el protector facial, mayor confort, mejor visión y aprobación de los compañeros que tampoco usan el protector facial. Esas son las consecuencias que se pueden dar por realizar este comportamiento inseguro. Entonces, analicemos los factores de las consecuencias para determinar por qué se pueden seguir cometiendo diferentes comportamientos. Entonces, daños y lesiones. Los daños y lesiones es algo inmediato o tardío. Esto puede ser tardío porque no necesariamente va a pasar en el momento. En el momento no necesariamente me voy a dar cuenta si me ocurre un daño y una lesión. ¿Por qué no? Porque esto es algo dudoso. La probabilidad es dudosa. Puede o no pasar. Los daños y lesiones no siempre pasan. Es algo que podría o no pasar. Eso no lo sabemos hasta que no pase. Entonces es dudoso. Y el significado de que pase un daño o lesión es algo negativo, obviamente, ¿no? No queremos que nos pase un daño o lesión. La llamada de atención es algo que veremos en el momento de forma inmediata o tardío, de igual manera tardía. Y es dudosa, ¿por qué? Porque no necesariamente me van a llamar la atención. ¿Por qué? Porque si el supervisor no se da cuenta, si nadie me ve que no estoy usando el protector facial, no se me va a llamar la atención. Entonces, por eso es algo dudoso, que no sabemos si va a pasar o no. Pero en caso pase una llamada de atención, tiene un significado negativo, obviamente. Menor tiempo. Podemos determinar en el momento o inmediatamente que hemos ahorrado tiempo, sí, es algo inmediato. Nos vamos a dar cuenta en el momento que estamos agilizando la actividad. ¿Es cierto? Sí, me doy cuenta que al no tener que ir a buscar el protector facial, al no tener que colocármelo, estoy ahorrando tiempo, sí, es cierto. Y eso para mí es algo positivo, o para el trabajador sí. ¿Por qué? Porque dice, tengo menor tiempo para hacer la actividad, tiene más tiempo para hacer otras actividades, puede descansar un poco más, puede salir más temprano, etc. Entonces, para él es algo positivo el ahorrar tiempo. El confort, el no sentir un dolor de repente al usar el protector facial, al ajustarlo, me incomoda, pues es algo que me voy a dar cuenta inmediatamente, sí, porque no voy a sentir el dolor. ¿Es algo cierto? Sí, efectivamente, puedo moverme mejor, tengo mayor confort, no me fastidia, y eso lo consideramos como algo positivo, porque no nos genera ninguna incomodidad. Lo mismo con mejor visión, al no usar el protector facial, no se empaña y nos podemos dar cuenta en el momento que tenemos mejor vista por la mica de policarbonato, no nos va a incomodar porque no lo estamos usando. Y sí, inmediatamente tenemos mejor visión. ¿Es algo cierto? Sí, efectivamente vemos mejor y es algo positivo poder realizar una actividad con una mejor visión de repente.
Y la aprobación de los compañeros también es algo inmediato porque ellos te dicen, sí, está bien, no lo uses, ¿para qué? No es necesario, etcétera. ¿Es algo cierto? Sí, porque estamos dando cuenta que los demás no lo usan y para algunos es algo positivo que tus compañeros te contar con la aprobación de los compañeros. Entonces, ¿qué tenemos que analizar en esto? Si bien es cierto, el comportamiento viene influenciado más por las consecuencias y las consecuencias que tienen una probabilidad que son inmediatas, que son ciertas y que son positivas. Bien, como vemos acá, menor tiempo, confort, mejor visión y promoción del compañero es lo certero. Lo que va a pasar en el momento es lo certero y que para mí es positivo porque me da resultados positivos. Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque estas condiciones, estos factores, estas probabilidades ciertas van a generar, mejor dicho, que volvamos a cometer algún comportamiento. ¿Bien? Que comentamos, ya que al tener algún resultado positivo cierto, de forma inmediata, va a generar que, bueno, sí, esta vez no me, el accidente no me pasó, supongamos, no me pasó el daño y lesión, porque es algo dudoso, esta vez no pasó. Nadie me llamó la atención porque nadie me vio. Pero sí ahorré tiempo, sí tuve mejor visión y tuve mejor confort. Entonces, este comportamiento se puede volver a repetir y es con ello con lo que debemos trabajar. Debemos darnos cuenta de que no necesariamente porque tuvimos algunos otros factores positivos, no vamos a seguir generando estos comportamientos inseguros. Entonces, estos es lo más peligroso porque vienen a ser un arma de doble filo. ¿Bien? Sí, no me pasó nada, ahorré tiempo y todo, vuelvo a cometer el mismo acto inseguro. Y es por ello que el comportamiento es algo que se tiene que analizar siempre, en todo momento, y también, sobre todo, analizar sus antecedentes y sus consecuencias para poder generar una cultura de seguridad. Vamos a ver pues el mismo análisis, pero viéndolo por el lado de los comportamientos seguros para también entender un poco más de esto. Entonces, la actividad es la misma, el uso del esmeril, el esmerila. En este caso, el comportamiento será usar el protector facial, ¿bien? Al usar el esmeril. Entonces, usar el protector facial al momento de usar el esmeril lo consideramos como un comportamiento seguro, ¿bien? Es un comportamiento seguro. ¿Cuáles son los antecedentes para que se cometa este antecedente seguro? Ya que el trabajador tiene el protector facial disponible, que tiene el tiempo suficiente para realizar esta y otras actividades, que el personal que está haciendo la actividad está capacitado en el uso del esmeril, tiene una supervisión constante y todos sus compañeros usan el protector facial al momento de usar el esmeril. ¿Bien? ¿Cuáles son las consecuencias entonces después de cometer este comportamiento seguro? No sufriremos daños ni lesiones, recibiremos felicitaciones del jefe o la supervisión, perderemos tiempo, sí, porque tenemos que buscar el esmeril, colocárnoslos, entre otras cosas. Se empaña, sí, puede ser por la humedad, el uso, el polvo, entre otras cosas. Dificulta la visión, sí, justamente por esto que hemos mencionado. Y nos puede generar el dolor de la frente, sí, porque vamos a ajustarlo, la presión, los movimientos, entre otras cosas. ¿Bien? Entonces, analizaremos los factores de estas consecuencias. A ver, no sufrir daños ni lesiones. ¿Es algo inmediato? Sí. En el momento nos vamos a dar cuenta que esto nos va a proteger, no nos va a dar, no nos va a generar daños, perfecto. ¿Es dudoso o cierto? Es dudoso porque de repente al no usarlo puede ser que tampoco no nos pase nada, entonces es algo dudoso. Y el significado de esto es positivo, porque obviamente que no sufrir ningún daño ni una lesión es algo positivo. Bien, las felicitaciones del jefe es algo tardío. ¿Por qué? Porque de repente mi jefe no me dice nada, no me ve que estoy haciendo la actividad, no me dice nada, entonces es algo tardío, que no va a pasar en el momento. ¿Es dudoso? Sí, porque puede que me lo diga, puede que no me lo diga. Y positivo porque obviamente una felicitación del jefe es algo positivo. Pero ¿qué pasa? Que nos damos cuenta que al usar el protector facial perdemos tiempo y es algo que nos damos cuenta de manera inmediata y es cierto. Entonces, esta pérdida de tiempo lo vemos como algo negativo. ¿Por qué estamos perdiendo tiempo? El protector se empaña. Es algo que nos damos cuenta que pasa en el momento
es algo cierto porque lo podemos percatar, y es algo negativo para nosotros tener que usar un equipo de protección personal que se empaña. Dificultad de visión, de la misma manera, es algo que pasa en el momento, es algo cierto porque estamos viendo que se empaña, y para nosotros es negativo trabajar con un equipo de protección personal que dificulta la visión. Y el dolor en la frente, el mismo concepto, que es algo inmediato porque nos duele en el momento, es algo cierto porque estamos sintiendo el dolor, y para nosotros es algo negativo tener un equipo de protección personal o usar algo que me genere un daño, una lesión o un dolor, mejor dicho. ¿Bien? Entonces, analicemos a ver estos factores de estas consecuencias. Nos damos cuenta, de igual manera, nuevamente, lo cierto es esto de acá, lo que pasa en el momento. Entonces, ¿qué pasa? Que el trabajador, al darse cuenta que pierde tiempo, que el equipo de protección personal se empaña, le dificulta la visión, le duele la frente, ¿qué puede pasar? Que el trabajador deje de cometer este acto seguro y lo reemplace por un comportamiento inseguro. ¿Por qué? Porque si usarlo me hace perder tiempo, lo más probable es que en la próxima oportunidad, en la siguiente vez, no lo use. ¿Para qué? Para no perder este tiempo. Si se le empaña, si se le dificulta la visión o le causa dolor, y es algo cierto porque lo ha sentido en el momento, lo más probable es que que cambie su comportamiento seguro por uno inseguro para evitar todas estas consecuencias que son las que puede comprobar en el momento. Entonces, como vemos, analizar los comportamientos es una tarea muy importante, pero sobre todo el saber el por qué se hace esto. Conocer principalmente los antecedentes para saber cómo manejar y que no se cometa el acto, y también las consecuencias para trabajar, para concientizar al trabajador de que no necesariamente las cosas que son certeras y que vemos como negativas o positivas son las que deben determinar el cómo vamos a hacer cierta actividad. ¿Bien? Entonces, para ello es que se usa pues la seguridad basada en el comportamiento. ¿Bien? ¿Y qué es la seguridad basada en el comportamiento? Es una metodología proactiva, no reactiva, sino proactiva, de mejora continua aplicada a la seguridad. Debe ser considerada como un proceso cuyo fin es reforzar comportamientos seguros y reducir o eliminar los comportamientos inseguros que provocan riesgos, para así disminuir los accidentes y enfermedades laborales. Esto consiste en modificar los patrones de conducta insegura a través de un sistema planificado y estructurado, siguiendo el siguiente esquema. Por ejemplo, el comportamiento, se ve el comportamiento, se hace una observación, se define y clasifica el comportamiento, se mide el nivel de riesgo en el comportamiento, se hace la retroalimentación al trabajador según el comportamiento obtenido y se refuerza con otras técnicas, ya sea capacitaciones, entrenamientos, entre otras cosas. Entonces, este es un proceso que debe seguir, pero siempre analizando el comportamiento de los trabajadores y según las consecuencias y antecedentes que puedan existir. Esta metodología también incluye el entrenamiento del personal designado como observador, de quien va a observar la actividad. Esta persona debe visitar las áreas donde se estén realizando actividades de forma regular y debe determinar si se están realizando de forma segura. Esto permitirá establecer una línea base o nivel de seguridad inicial. Y para determinar o confirmar los comportamientos inicialmente considerados como críticos. Luego de ello, comienza el proceso de análisis de resultados y acciones derivadas, para así modificar los comportamientos de riesgo y establecer los objetivos en un proceso de mejora continua, lo que les mencioné anteriormente. La retroalimentación de la información, o sea, el explicarle al trabajador cuál es el comportamiento que estuvo realizando y explicarle el por qué se pueden presentar estos factores, ya sea por las consecuencias o por los antecedentes, es el ingrediente clave para cualquier iniciativa de mejora. En ese sentido, se puede implementar de tres formas. De forma verbal al trabajador en el momento de la observación, mediante gráficos colocados en lugares estratégicos o con reuniones periódicas breves donde se analiza el resultado de las observaciones. La combinación de las tres permite obtener el resultado deseado. ¿Bien? Entonces,
Esta seguridad basada en el comportamiento básicamente es una técnica, una metodología que vamos a implementar con la observación principalmente. Observar, qué comportamientos están adoptando ustedes, ¿bien? Para poder así determinar qué es lo que está fallando y poder darles la retroalimentación y sobre todo pues la razón principal, el objetivo principal que es la prevención de accidentes en el trabajo y también las enfermedades ocupacionales. ¿Cuáles son los beneficios de adoptar una metodología de seguridad basada en los comportamientos o en el comportamiento? Los beneficios en la empresa serían que se mejora la gestión global del sistema de seguridad y salud en el trabajo, la disminución de los índices de accidentabilidad, mejora en el clima laboral, fortalece la imagen de la empresa y fomenta el trabajo en equipo. La seguridad basada en el comportamiento también tiene beneficios en el trabajador. Esto le permite sentirse parte de la solución y no del problema. Aumenta la participación del trabajador y el sentido de pertenencia hacia la empresa. Esto también promueve una cultura de autocuidado, estimula un enfoque proactivo y genera un valor personal por la seguridad. Entonces, es muy importante tener en cuenta que en este programa de seguridad basada en el comportamiento debemos actuar todos. Es un trabajo en equipo, no solo el área de seguridad, no solo la supervisión, sino de todos los trabajadores. Yo puedo identificar algún comportamiento seguro en mi compañero y también poder trabajar en ello, haciendo todo el ciclo que hemos mencionado anteriormente. Incluso, personal operativo que realiza mala actividad puede determinar con más facilidad el por qué se genera una operación, porque al yo saber qué es lo que puedo lograr obtener haciendo esta actividad, porque yo la he realizado en un momento, puedo saber cuáles son las consecuencias y determinar en sí el por qué mis compañeros están cometiendo estos comportamientos inseguros. Entonces debemos recordar siempre que toda acción tiene consecuencias, pueden ser positivas o negativas. Y debemos fomentar y realizar comportamientos seguros para así poder evitar que ocurra algún accidente. Bien, compañeros, entonces hemos concluido así la capacitación seguridad basada en el comportamiento. Pueden continuar con la evaluación. Recuerden que si algo no les quedó claro, pueden volver a ver el video, visitar nuestra página de YouTube o revisar las diapositivas que están colgadas en la plataforma Easy LMS. Bien, gracias por su atención. Hasta una siguiente capacitación.